porque yo soy vuestra madre, el todo blanco de la paz. La voz que llora, que clama dolor privado, y el dragón trata de devorar la palabra del Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el libro rojo del Padre Guillermo, el libro de oraciones de liberación. Ya varias personas me han preguntado cómo obtener este libro. Y bueno, ustedes lo que tienen que hacer es acudir a la fundación montealvernia.com o en el Facebook oficial Fundación Monte Alvernia. Para poder solicitar este libro. Es una décima edición. El Padre Guillermo ya había hecho unas ediciones antes, pero cada vez lo hacía más mejorado, más completo. Les voy a leer un poco. La Fundación Monte Alvernia nace el 29 de septiembre de 1996 y se inscribe ante la Cámara del Comercio como una entidad sin ánimo de lucro, con el número de registro de 5 de abril de 1997. Es fruto de la madurez de fe y del anhelo de muchos católicos que durante 5 años y medio participaron de las Eucaristías de liberación y sanación en el Santuario Divino Niño del Templo de Pandiaco, en la ciudad de Pasto, Nariño, para poner en práctica el Evangelio. Y qué mejor forma de hacerlo como lo hizo San Francisco de Asís en el Monte Alvernia. Padre era capuchino, así que era un santo devoto de San Francisco de Asís, donde al recibir los estigmas de nuestro Señor Jesucristo se cristifica y el Señor Jesús, el Cristo, se humaniza. Esta es la razón de ser de la Fundación Monte Alvernia: dignificar al hombre dejándonos cristificar de nuevo. Dignificar al hombre dejándonos cristificar de nuevo. El padre, eso siempre decía, ¿no? Que quería ayudar a las personas en su dignidad de seres humanos, ¿no? Gente que se ha perdido, gente que quizás se ha desviado del camino y que en su dignidad de ser humano necesitaba renovarse espiritualmente, necesitaba recuperarse, y este era el trabajo que él venía haciendo con la fundación. Ese es el sentido de la fundación, ¿no? Dice: esta labor se concretiza a través de 5 casas de oración, y esto es para las personas, para que se informen un poco de porque siempre hay ataques, ¿no? Hay ataques, y saben que, y ahora que el Padre Guillermo ya no está, ya no se puede defender, pues hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hermanos, porque yo he visto algunos comentarios de gente que dicen: no, que cuidado, que ese ha sido un sacerdote en desobediencia, que ese ha sido un sacerdote que ha muerto, el sacerdote ha muerto excomulgado, y yo les digo que no. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque el Padre Guillermo, primero, que no está aquí para defenderse, segundo, ni siquiera en vida se defendió, ¿no? El Padre Guillermo siempre, pues, él seguía adelante a pesar de la injusta persecución que él recibió, a pesar de todo el bien que hacía, y nunca se defendió. Yo no lo veía al padre salir a hacer sus videos solamente para defenderse, no. El padre salía a evangelizar y a hablar la verdad. ¿Cuánta gente dejó de ponerse el pinchazo por la predicación del Padre Guillermo? Gente que no sabía lo que el pinchazo contenía. ¿Cuánta gente conoció más de este plan diabólico de la élite mundial para la reducción de la población en el mundo y para la imposición de un nuevo orden? Porque lo que se busca, sabemos que es un nuevo orden social a partir del caos, a partir de la desgracia, a partir de la tragedia, ¿no? Eso es lo que vinieron haciendo desde el 2020, que nadie se imaginó que iban a cerrar los templos, ¿no? Que nos iban a dejar sin Eucaristía. Lo que se viene, hermanos, va a ser mucho peor, y ya el padre lo había anunciado varias veces. Entonces, el Padre Guillermo ha recibido persecución, así como varios sacerdotes, pero el Padre Guillermo en concreto desde hace muchos años por su ministerio de liberación, ¿no? Yo no puedo ahondar más en este tema de que si el padre que murió excomulgado, primero, que eso no es cierto. Yo les puedo decir que el Padre Guillermo siempre estuvo dentro de la iglesia, tuvo una persecución injusta, y que antes de que ciertos canales mencionen algo, porque ya lo han hecho antes, incluso he visto
canales de sacerdotes que hablan sin saber realmente lo que sucedió. Entonces, yo no soy la más indicada. Yo incluso consulté a la Fundación Montevernia si podía hacer un video hablando de esto, pero me dijeron prudencia. Prudencia porque la Fundación Montalvernia son los más indicados de poder sacar un comunicado oficial con respecto a esto, ¿no? De hecho, ellos ya lanzaron 2 comunicados y que les recomiendo que vayan a ver en el canal de YouTube Fundación Pío, en el Facebook Fundación Montalvernia. Y pues ahí ellos pusieron los 2 comunicados aclarando que el padre no sufrió ningún atentado. No dieron detalles de su fallecimiento, pero descartaron cualquier tipo de atentado. Y y también pues mencionan los medios oficiales para poder difundir la información, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que estar atentos. Ya saldrá la fundación a desmentir muchas cosas que se han dicho del padre. Solo les puedo decir eso. Bueno, entonces, para la gente que quiera comprar el libro, háganlo, contáctense con la Fundación Montalvernia. La fundación sigue. Ese es el legado que dejó el padre. Y los jóvenes siguen. Y eso es admirable, ¿no? Porque esto ha sido algo muy fuerte para muchas personas. Entonces, la labor de la fundación concretiza en 5 casas de oración en Bogotá, Guamal, San Francisco, San Miguel y Pasto, en Nariño, un comedor donde se atiende a los ancianos mendigos en Pasto, Nariño, el apoyo económico en la formación de seminaristas, 4 congresos anuales de formación religiosa espiritual antes de Semana Santa, Pentecostés, a Dios Padre y a la Santísima Virgen María en el mes de septiembre y en la Navidad. Esos eran retiros muy bonitos que a mí me tocó vivirlos en línea, porque no llegué a ir a la fundación, que me arrepiento mucho de no haber ido. Es que la verdad uno no se imagina que vaya a pasar esto, ¿no? Pero el padre ya lo había dicho. El padre sabía que no le quedaba mucho tiempo. Bueno, entonces todo esto es gracias al Banco de la Divina Providencia. Esta es la Fundación Montalvernia, ¿no? Entonces esto es el libro del padre. Ahora, yo les voy a leer un poquito del libro, a ver si a ver si les gusta. Ya lo había hecho hace un tiempo, no toqué muchos puntos, pero lo primero que nos enseña aquí en este libro es la existencia del demonio, y eso es una de las cosas que hacen mucho daño en estos tiempos. Negar la existencia del demonio, decir que el demonio es el mal que está en cada persona, y no, es que el demonio es un individuo espiritual, un individuo que existe y que es capaz de hacer daño a la gente, ¿no? A través de muchas formas, ¿no? De la forma espiritual, ruina económica, enfermedades, todo esto, pero esto no es por autonomía propia, sino con permiso de Dios, ¿no? Esto es lo que nos enseña acá en el libro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia, ¿no? La afirmación del Papa Pablo VI: el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa, y mi padre siempre decía eso, ¿no? Terrible realidad. Quien rehúsa conocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como toda criatura, en Dios, o quien explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de causas desconocidas de nuestras desgracias. Entonces, obviamente, entendemos bajo estos puntos que el demonio es un ser vivo, espiritual y perverso. Quien niega su existencia se aparta de la doctrina de las Sagradas Escrituras y la enseñanza de la Iglesia. El demonio fue creado por Dios, pero como un ser bueno, y ahora está alejado. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser en concreto. Por eso, cuando algunas personas, ¿no?, atacan lo que es las misas de liberación, las misas de sanación, yo les digo, hermanos, he visto una cantidad de gente que se ha sanado de enfermedades graves, ¿no? Y que con el poder de la oración, con la presencia del Santísimo Sacramento en estas misas de sanación, con la imposición de manos sacerdotales, se han sanado, gente que se ha liberado, nada más en Medjugorje, para las personas que han ido, ¿no? Y han estado presentes en la adoración eucarística, en los festivales de jóvenes que habían, ¿no? Donde habían un montón de sacerdotes y un montón de personas, y la fuerza de la adoración eucarística, la gente se empezaba a liberar así de la nada. Entonces, imagínense, una misa de sanación y liberación es
es muy buena, es muy necesaria. Yo soy, por ejemplo, el tipo de personas una chica que puede ir, ponerse un velo, irse a una misa tridentina con vestido, falda. Incluso trato de hacerlo siempre en las misas no sordo y con falda o vestido, porque una de las cosas que la Santísima Virgen pidió en Peña Blanca es: las mujeres no deben comulgar con pantalones, ¿no? Siempre con falda o vestido. Cubrirse la cabeza, ponerse un velo. Ya obviamente si no tienes dinero para comprarte falda o vestido, puedes usar pantalones anchos. La cuestión es no ser causa de tentación a ningún hermano. Entonces, pero como este no es el tema, a lo que voy es que yo puedo irme a una misa así para guardar la tradición, una misa tridentina, que son bellísimas, que son hermosas, porque es lo que se ha atesorado de la tradición de la iglesia, como también me puedo ir a un retiro de sanación, una misa de liberación, ¿no? Donde realmente se ven maravillas. Realmente y no es acción del demonio, es acción del Espíritu Santo en cada persona. Entonces no se debe rechazar estas misas, es muy importante eso, y no se debe atacar a los sacerdotes porque ejercen este ministerio. ¿Qué hacía el padre? El padre enseñaba a la gente a que puedan ellos liberarse, ¿no? ¿Cómo nos podemos liberar? Por medio de la oración, del Santo Rosario, por medio del ayuno. El ayuno, no saben la potencia que tiene, pero también va a iniciar la consagración de a la Santísima Virgen por Jesucristo. No, perdón, la consagración a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen con los heraldos del Evangelio, con los caballeros de la Virgen. Empieza en 3 días. Ya estoy en el grupo, pero les cuento una cosa, una confidencia así, súper demoníaca, súper demoníaca. No saben la cantidad de veces que he intentado consagrarme a la Virgen, pero les cuento algo. Yo ya me había consagrado a la Virgen, pero no en una misa solemne, ¿no? Sino lo hice con oraciones, según el método de San Luis Griñón de Montfort, también, ¿no? Y con un libro de Agustín del Divino Corazón. Pero ya desde que conocí a los heraldos del Evangelio, siempre quería hacer mi consagración, ¿no? Entonces siempre me inscribía y no entraba a las clases. O llegaba a la segunda o tercera clase y no podía. Me inscribí 5 veces, no les miento, me inscribí 5 veces y ninguna de las 5 veces me llegué a consagrar. Entonces esa era acción del demonio total. Y yo permití que esto suceda porque realmente no me propuse poder renunciar a eso, ¿no? Al bloqueo que el demonio me estaba poniendo para consagrarme en una misa solemne a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces dije, ya no, o sea, este año las cosas tienen que cambiar, no nos queda mucho tiempo de que la situación en el mundo empeore, ya no hay tiempo que perder. Comparto una parte. Dice: ¿cuál es el origen del sufrimiento y enfermedad física y espiritual del hombre de hoy según la Biblia y la teología? Según el padre Guillermo, y nos da una excelente explicación, el origen de todo es la desobediencia, ¿no? El pecado. El pecado original de Adán y Eva fue la desobediencia al pacto que habían hecho ellos con Dios, ¿no? Dios puso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirías sin remedio. Lo más grave de este pecado fue la falta de humildad y de personalidad de ambos, porque ninguno aceptó su culpa, ¿no? Entonces, esa fue una tentación demoníaca. ¿De qué otra manera se le puede llamar al pecado original? Se le llama también desobediencia, soberbia, codicia, ambición, orgullo, y sin lugar a dudas, el más grave de todos, la ignorancia de que éramos imagen y semejanza de Dios. Ustedes han escuchado que después, cuando pasemos al nuevo mundo, ¿no? Después de toda la tribulación, estaremos renovados en espíritu. Bueno, para los que lleguen en ese momento, las personas estarán renovadas, ¿no? Y volverán a ser las personas como Dios lo planeó desde el inicio, ¿no? Como Adán y Eva, ¿no? Lo que Adán y Eva perdieron se recuperará en el nuevo mundo. Consecuencias entonces trajo el pecado original. Se rompió la relación y comunión directa con Dios, se rompió la armonía consigo mismo, se rompió la armonía y comunicación con los demás seres humanos, se rompió la armonía y equilibrio y respeto con Dios y por la naturaleza. ¿Cuáles son las causas de una enfermedad física y una opresión o posesión espiritual o satánica? Dice, primero, toda persona que quiera o necesite un proceso de sanación o liberación debe comenzar por encontrar las causas o las puertas que se han abierto
para que esto suceda. Por eso se pide que se elabore un propio diagnóstico a partir de las causas o puertas que hayan en su realidad física, moral y espiritual. Me contaban que cuando el padre Guillermo empezaba un proceso de liberación con una persona, la persona primero tenía que hacer una lista de todas las causas que cree que podrían ser lo que les esté causando este problema, esta opresión, esta posesión espiritual satánica o la enfermedad física, ¿no? Porque siempre hay una causa. Entonces, hacer como una lista en la vida, así como cuando uno hace una confesión general y apunta todo lo que ha hecho y que tiene que confesar o que ha dejado de hacer, igual, ¿no? Cuando uno va a pasar por un proceso de liberación, tiene que hacer una lista de todo lo que cree que puede ser el motivo de esa posesión o de ese daño físico que puede tener. Estas son algunas de las causas que podrían estar dañando a las personas. La ignorancia física, moral y espiritual. Dice, es el desconocimiento de la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, el no ser consciente de cualquier palabra, acto o deseo contrario a los mandatos de Dios. Esto puede traer consecuencias negativas a la vida presente y futura y actuar sin medir las consecuencias de los errores, los vicios, los defectos, los pecados que se cometen. Los actos buenos traen bendiciones, pero los actos malos traen maldiciones. Y esto también puede cargarse de generación en generación. Ustedes han escuchado de las cargas ancestrales, ¿no? De las cadenas intergeneracionales que hay y que hay que romper. Dice los actos buenos traen bendiciones, pero los malos traen maldiciones, que se manifiestan en efectos negativos para la vida personal, familiar, económica, afectiva, social y espiritual, ya sea de la misma persona o de su descendencia. Eso, el origen de los problemas puede ser en la ignorancia con que se cometen los errores, pecados, defectos y vicios, lo cual traen consecuencias dolorosas desde los antepasados a toda su descendencia hasta el presente. No sé, por ejemplo, si les pasa que en su familia hay o un pecado que se repite. No es que las personas carguen los pecados de los antepasados, sino es que es como que se cargan la maldición por un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, en una familia donde solo hay madres solteras o en una familia donde se destruyen los matrimonios, ¿no? Se rompe el matrimonio y todos en la familia tienen una familia destruida, ¿no? O sea, la familia se destruye porque es una carga que se va jalando de generación en generación y eso es lo que nos han enseñado los sacerdotes que tenemos que cortar. En ignorancia física vemos todos los vicios como el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, adulterio, fornicación, robo, narcotráfico, la vanidad, o sea, cirugías, tintura de cabello, ropa estrecha y escotada, ligadura de trompas, vasectomía, piercings, tatuajes, cesáreas por miedo al dolor, homicidios y abortos. Eso es todo lo que uno se hace por ignorancia, ¿no? Se mencionan cesáreas no cuando, por ejemplo, es una cesárea por emergencia, sino cuando se hace cesárea por miedo al dolor. Yo me acuerdo que eso es lo que mencionaba el padre. Y ahora en cuanto a la vanidad, ¿cómo haríamos cuando nos empiecen a salir más canas? ¿No nos podríamos pintar? Eso tengo que preguntar. Ignorancia moral. Es el desconocimiento de las consecuencias que trae la violación a cualquiera de los mandamientos de Dios. Violar los mandamientos, las normas y los decretos del Señor, aún sin saber que es pecado y que esto trae maldiciones. La ignorancia espiritual, dice el padre Guillermo, que es la más grave, porque la violación de los mandamientos, normas y decretos de la ley de Dios por medio de cualquier palabra, acto o deseo, y el espíritu de la persona o deseo trae maldiciones que afectan indefectiblemente el alma y el espíritu de la persona que las realiza y pasan de generación en generación. Por ejemplo, yo tengo amigos que decían que son de familias de brujos. Bueno, amigos no. Yo tenía compañeros de trabajo que decían que eran familias de brujos, ¿no? Familias de brujos y que ellos tienen como que los mismos poderes, algo así, ¿no? Entonces, estos poderes que son obtenidos por medio de consagraciones al demonio, los brujos normalmente consagran sus familias hasta por varias generaciones para que ellos puedan tener, los hijos de los hijos de los hijos puedan tener los mismos tipos de poderes que obviamente se obtuvieron por medio del demonio. Los ejemplos de la ignorancia espiritual es el aborto o el homicidio, que traen como consecuencia la posesión del espíritu del difunto
a la persona que lo comete y la maldición intergenérica. Wow, o sea, dice que el aborto o el homicidio traen como consecuencia la posesión del espíritu de la persona a la que se hace el asesinato, pues, ¿no? Por ejemplo, el homicidio de una persona, ese espíritu puede entrar en la persona que le quitó la vida. Esa es una posibilidad, porque hay almas errantes, o sea, hay almas que están vagando por el mundo que no se han ido a su juicio. Hay almas condenadas que también no se han ido a su juicio. Entonces, este tipo de cosas pueden suceder. Actualmente las consecuencias espirituales, las contaminaciones, opresiones o posesiones que traen las prácticas del ocultismo y el esoterismo, las visitas a brujos, hechiceros y curanderos, magos, chamanes, mentalistas, parapsicólogos, mediums, por invocación de espíritus, por jugar con la tabla Ouija, la tijera y el cuaderno, Pedro contesta, Charlie, Cupido, por haber realizado prácticas de la nueva era, por medicinas alternativas, el sincretismo religioso, etc. Algunos de los sistemas médicos alternativos son homeopatía, naturopatía, acupuntura, etc. Terapias de la mente y cuerpo, kinesiología, hipnoterapia, reflexología, shiatsu, aromaterapia, terapias energéticas, flores de Bach, terapias biomagnéticas, imanes. Otras técnicas que usan es el uso de cristales y del cuarzo, gemas, etc. Una de las causas de una enfermedad física, de una opresión, posesión espiritual o satánica, ¿no? Eso es bastante fuerte porque todo eso existe, o sea, el mal existe, la acción demoníaca existe en las personas, y por más que de repente uno no lo busque, ¿no? Una persona no busque, no haya entrado en prácticas de nueva era, no haya entrado pues en iniciarse a leer horóscopos, o no ha hecho algún tipo de consagración, eso se puede cargar de generación en generaciones. Por eso que es importante conocer el origen de esa posible contaminación espiritual. Y es lo buenazo de este libro, es que, como les he leído, nos dan los pasos para poder encontrarlo. Bueno, más adelante voy a compartir con ustedes lo demás, que se me hace bastante bueno, las heridas emocionales. Un libro súper completo, la verdad. Yo se los recomiendo mucho. Ojalá que lo puedan conseguir. Ojalá que todavía tengan bastantes tomos de este libro. Y yo recuerdo que también hay una parte donde habla de renuncias. Pues ya después voy a contarles las renuncias que salen. Y yo me acuerdo que cuando hacía esas renuncias yo me saltaba una parte. Porque había una parte que decía... renuncio a plancharme el cabello, ¿no? Entonces yo hacía todas las renuncias, pero luego me saltaba esa, ¿no? Porque yo decía, pero es que ¿cómo voy a renunciar a plancharme el cabello? No entiendo, padre, no le llegué a preguntar esto porque, como les dije, no llegué a ir, pero tenía muchas cosas que me hubiera gustado preguntarle, ¿no? Entonces, nada, era lo que quería compartir con ustedes. Esperamos que siga creciendo el legado del padre Guillermo y que realmente puedan reconocer todo lo bueno que el padre hizo, ¿no? Esperemos noticias de la Fundación Monte Albernia, y que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. La palabra del Señor.